Amén, 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 amén. Vámonos a la palabra de Dios. Yo creo que tenemos demasiada fe el día de hoy y seguimos creyendo que más personas con cáncer van a sanar en el nombre de Jesús. Personas con diabetes van a sanar en el nombre de Jesús. Personas con cualquier enfermedad van a ser sanas por el poder del Espíritu Santo. Vamos a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vamos a sumergirnos en la preciosa palabra de Dios. Hay algo que el Señor puso en mi corazón y sé que es para ti. El título del día de hoy es: Mi presencia siempre irá contigo. Di conmigo: tu presencia irá conmigo siempre. Amén. Qué importante es esto. Estamos a punto de leer en Éxodo capítulo 33 una de las pláticas más interesantes entre Dios y el hombre. Hay muchas pláticas que vemos en la Biblia acerca de Dios y el hombre platicando, pero esta es muy interesante y quiero que nos sumerjamos en el capítulo 33 y voy a empezar a leer desde el versículo 12. Y Rafa, si estás ahí para echarme la mano con el piano, está excelente. Un día Moisés dijo al Señor, dice el versículo 12: Tú me has estado diciendo, Moisés le dijo al Señor, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Versículo 13: Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Wow. Aquí empieza Moisés a platicar con Dios. Y mientras está platicando con Dios, le dice: Señor, tú me has dicho que vamos a ir a la tierra prometida, pero hay algo que no me has dicho, Señor, es ¿quién va a ir conmigo? Y esa es la pregunta. Muchas veces queremos llegar a la tierra prometida, queremos ir a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Bueno, para algunos la tierra prometida es la sanidad, para otros la tierra prometida es un negocio, la prosperidad económica, para otros la tierra prometida es ver a tu familia venir a Cristo, para otros la tierra prometida es tener una vida plena. Cada uno de nosotros tenemos distintas tierras prometidas que Dios nos ha dado. Él te ha dicho: yo te voy a sanar. Él te ha dicho: yo te voy a prosperar. Él te ha dicho: tu familia me servirá. Y muchas veces creemos en esa promesa, pero no vemos esa promesa cumplida. Pero más interesante que la promesa es lo que Moisés le está diciendo a Dios: mira, Señor, yo sé que me vas a prosperar, yo sé que me vas a sanar, yo sé que tú prometiste que harías esto en mi vida. Pero yo te hago la siguiente pregunta, Señor: ¿quién va a ir conmigo? ¿Quién va a ir conmigo? Y esa pregunta es interesante, porque esa pregunta tenemos que aprender a hacérnosla tú y yo. Porque ¿qué pasa si Dios te da lo que tanto le estás pidiendo? Pero ¿qué pasa si Dios no va contigo a ese lugar? Muchas veces lo que llega a suceder, de repente yo encuentro personas que nos platican: no, es que ¿qué crees? Que el Señor me prosperó y pasó esto en mi vida y el Señor me dio. Pero en ese momento prosperan tanto que se empiezan a olvidar de Dios. Y entonces prosperan y dejan a Dios en segundo, en tercer, en cuarto, en quinto plano. Ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, ya no tengo tiempo para servir. Antes diezmaba porque pues no era tanto dinero, pero ahora ya no puedo diezmar porque ahora ya es mucho dinero lo que tendría que estar diezmando. Y en ese momento se nos olvida lo más importante. Se nos olvida que más importante que la tierra prometida es quién está yendo conmigo a la tierra prometida. Y aquí Moisés le está diciendo: Señor,
¿quién va a ir conmigo? ¿Quién va a ir conmigo? Y es importante que nos hagamos esa pregunta. ¿Quién va a ir conmigo, Señor? ¿Quién va a estar conmigo todo este tiempo? El primer punto que quiero darte, y vamos entendiendo toda la historia. Primer punto: Jesús te va a dar una visión, o Jesús te ha dado una visión, o Jesús te ha dado un llamado, o Jesús te ha dicho algo que tú tienes que hacer. Y tú y yo tenemos que empezar a caminar en eso. Porque sabes una cosa, cuando Dios hace algo en nuestras vidas, la reacción natural debería de ser: ¿qué puedo hacer yo de regreso para ti, Señor? Tú me has sanado, ¿qué puedo hacer yo para servirte? Tú me has prosperado, Señor, ¿qué puedo hacer yo para servirte? Tú me has rescatado, Señor, ¿qué puedo hacer? Usa mis manos, usa mis pies, usa mi boca. Y en ese momento Jesús está a punto de darte una visión, y es importante que tú y yo caminemos en esa visión. Porque muchos venimos a la iglesia erróneamente pensando: bueno, es que yo quiero que Dios me bendiga, y yo quiero que Dios me bendiga, y yo quiero que Dios me bendiga, y yo quiero que Dios me bendiga. Y todo el tiempo es: Dios dame, Dios dame, Dios dame y Dios dame. Y sí, Dios puede darte, verdaderamente Dios puede darte. Pero más importante que eso es: Señor, ¿y qué puedo yo darte a ti? ¿Qué puedo yo darte? Porque todos, absolutamente todos, tenemos algo que darle al Señor. Y es tiempo, iglesia, de pasar de una actitud demandante a una actitud ofertante. ¿Qué puedo darte, Señor? Mi tiempo, mis recursos, mis manos, mi voz. ¿Qué puedo darte, Señor? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Lo primero que Dios hace en nuestras vidas es empezar a poner una visión en nuestras vidas y decirnos: yo quiero usarte, yo quiero usarte. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que necesitan de lo que tú tienes para darles. Hay muchas personas, tal vez aquí todos: pero yo no tengo nada que dar. No, sí tienes algo que dar. Porque si Dios ha hecho algo, por muy pequeñito que sea, hay algo que tú puedes entregar a alguien más. Y lo más fácil es quedarme sentado y decir: ay, sí, Señor, dame, Señor, prospérame, Señor, bendíceme. Pero es momento, y muchas veces en la palabra de Dios, Dios dice: levántate, levántate, ya no estés sentado, ya no estés sentado. Yo quiero hacer algo a través de ti. Yo quiero usar tu vida, yo quiero usar tus manos, yo quiero usar tus palabras, yo quiero usar todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan de lo que tú tienes. Hay personas, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que yo como pastor no puedo influenciar, porque yo no trabajo donde tú trabajas, yo no vivo donde tú vives, yo no tengo la familia que tú tienes. Pero tú estás puesto en ese lugar para que tú seas una influencia ahí. Y que vimos hace un tiempo que cuando tú y yo lleguemos a un lugar, ese lugar cambie y la atmósfera de ese lugar sea completamente transformada en el nombre de Jesús, por el poder de Jesucristo. Amén. Entonces hay una visión, y quiero animarte a algo empezando este sermón. Quiero animarte a que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. Que tú y yo aprendamos a escuchar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dile esto conmigo: Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Hay algo que Dios quiere que tú hagas. Hay algo que Dios quiere que hagas. Estés donde estés, Dios te puso ahí donde estás para hacer luz. Jesús dijo: ustedes son la sal de esta tierra. Son los que salan, los que ponen sabor, los que potencian el sabor. Ustedes son la luz de este mundo. Versículos 14 y 15. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés. Aquí está la respuesta de Dios. Y tal vez esta es la declaración más bella y más importante que Dios le da a Moisés: yo mismo iré contigo, Moisés.
yo mismo iré contigo. Cuando esta es como la segunda plática que Dios tiene con Moisés. La primera fue en una zarza ardiendo. Y si tú recuerdas, Moisés en ese tiempo era un hombre que no había hecho prácticamente nada de lo que Dios le había dicho. Y este árbol se prendió en fuego. Se encuentra Dios con Moisés y le dice: Moisés, yo quiero que liberes a mi pueblo. Y Moisés va y libera al pueblo. Abre el mar, las plagas. Y tú y yo podríamos pensar: no, pues si este hombre vino y abrió el mar, y si este hombre aventó las plagas y todas las plagas, ¿qué más quería ver este hombre? Vio la zarza ardiendo. Y muchas veces nosotros pensamos: no, pues todo lo que pasó en la vida de Moisés, que es una de las vidas con más milagros en la Biblia, una de las historias más asombrosas, podríamos decir: no, pues ya no necesitamos nada más. Con todo lo que él hizo, vivió, con eso es suficiente. Pero para Moisés no era suficiente, porque las victorias en nuestro pasado no son suficientes para la victoria que Jesucristo quiere darnos este año. Lo que vivimos en el 2023 no es suficiente para lo que Dios quiere darnos en el 2024. Lo que vivimos en el 2022 no es suficiente para lo que Dios quiere darnos en el 2024. Y por eso es tan importante: Señor, ¿quién va a ir conmigo? No importa que hayas abierto el mar, no importa que viste las plagas, no importa que todo lo que pasó en el pasado quedó atrás. Yo quiero saber si de aquí en adelante tú vas a ir conmigo. Porque es muy fácil decir: Señor, prospérame. De repente Dios nos prospera, pero sabes que muchas personas se quedan en ese segundo nivel de prosperidad y no pasan al tercer nivel de prosperidad, porque llega un momento de comodidad. Como siempre se los he dicho, un buen matrimonio es el peor obstáculo para tener un matrimonio mejor. Un buen negocio es el peor obstáculo para tener un negocio mejor. Una buena vida, una buena salud es un obstáculo para tener algo mejor. Normalmente todos decimos: bueno, pues parece que estoy sano, porque pues no estoy en un hospital, entonces puedo seguir haciendo lo que quiera con mi salud. Y ese es un obstáculo para llevarnos a una salud mejor. Tenemos que aprender a dejar la zarza atrás. Tenemos que aprender a dejar la apertura del mar atrás e ir al siguiente paso. Señor, ¿a dónde me quieres llevar en este 2024? ¿A dónde me vas a llevar? Porque quiero prosperar más, porque quiero tener una familia mejor, porque quiero tener un matrimonio mejor, porque quiero tener una salud mejor, una mente más sana, un cuerpo más sano, pensamientos, sentimientos y emociones más sanos. Pero es importante saber quién va a ir conmigo. Me acuerdo mucho que mi pastor decía, y en muchas ocasiones, y todavía lo dice, pero en alguna ocasión me dijo, y varias ocasiones me dijo: un problema común que a veces tienen algunos cristianos es que no tienen hambre de más. Y a veces ese es nuestro problema, que estamos satisfechos y no tenemos hambre de más. No, así como estoy bien. ¿Alguno ha estado en esa posición? No importa, ya. Yo he estado en esa posición donde digo: bueno, pues todo está bien, ¿no? Parece que todo va avanzando, parece que todo va caminando. Y el problema es que si no tenemos hambre de más, Dios no nos va a dar más. Ese es el problema, porque Dios nunca nos va a forzar a más. En cambio, si le decimos: Señor, es que yo no quiero parar aquí, yo quiero llegar hasta donde tú me quieras llevar. Yo no quiero ser un obstáculo para aquello que tú quieres hacer en mi vida, Señor. Porque también lo hemos visto las semanas pasadas: a veces el peor obstáculo para que Dios nos lleve a algo mayor somos tú y yo. Entonces a veces no queremos mejorar. Pensamos que con el 7, y tenemos esa cultura del 7, no, pasamos de panzazo y con eso es suficiente. Ya pasamos de panzazo en la salud, en el matrimonio, en la economía, en el trabajo. Puro 7, puro 7, puro 7. Pero Dios no quiere que tú seas de 7. Dios no quiere que tú seas de 8. Dios no quiere que seas de 9. Dios no quiere que seas de 10. Dios quiere que tú seas sobresaliente, excelente,
en todo lo que hagas, mucho mayor. La Biblia dice que Daniel y sus amigos eran 10 veces más inteligentes, 10 veces más capaces, 10 veces más sabios que todos los demás sabios. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Y esta es la promesa. Versículo 14. El Señor le respondió: yo mismo. Y escúchalo en tu interior, escúchalo en tu espíritu: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Qué promesa de Dios. Yo mismo iré contigo, yo te daré descanso y todo te saldrá bien. Esa es una promesa gloriosa de Dios para tu vida. Yo mismo voy a ir contigo a tu trabajo. Yo mismo voy a entrar contigo a ese hospital. Yo mismo voy a entrar contigo cuando inviertas ese dinero. Yo mismo voy a ir contigo cuando entres en ese matrimonio, cuando regreses a tu casa, cuando vayas a tu escuela, cuando estudies tu licenciatura, cuando estudies tu maestría, cuando estudies tu posgrado. Yo mismo voy a ir contigo. Señor, pero es que no soy capaz, no soy tan inteligente, no soy tan fuerte. Eso no importa. Lo que importa es que yo mismo iré contigo. Amén. Y ese es mi segundo punto: Dios mismo irá contigo. Entonces, mi hermano, es importante saber y estar seguro: Señor, ¿vas a ir conmigo o no vas a ir conmigo? Porque si vas a ir conmigo, hasta el fin del mundo. Pero si no vas a ir conmigo, Señor, ¿para qué me muevo? Y eso es lo que tú y yo tenemos que saber, en el nombre de Jesús. Y permitirle al Señor que rompa las barreras en nuestra mente para poder ir al lugar que Dios quiere llevarnos. Pero siempre sabiendo: ¿tú vas a ir conmigo? Cada que tú vas a ver a un cliente, yo sé que hay aquí quienes se dedican a las ventas, aun cuando a veces lo hagas tal vez como una microempresa, un micronegocio, pero te dedicas a las ventas. Tú le pides al Señor: yo quiero que tú vayas conmigo, Señor, porque eso tiene que suceder. Te dedicas a las bienes raíces: Señor, te pido de que antes de que lleguemos a esa casa, tu presencia inunde ese lugar. Te dedicas a vender coches: Señor, yo te pido que tu presencia llene este coche. Señor, yo te pido que tu presencia llene el lugar donde voy a estar. Me voy a ver en un Vips, en un Tox, en un restaurante, en donde sea, pero voy a ver a un cliente, le voy a ofrecer seguros, le voy a ofrecer plata, le voy a ofrecer lo que vendas. Señor, quiero que tú vayas conmigo, porque si tú vas conmigo hay una gracia especial, hay algo que suma valor. Y la gente tal vez no puede ponerle nombre a eso, pero sabe cuando una persona va con la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se puede ver. La presencia de Dios, cuando está en un lugar, transforma todo. Señor, voy a mi casa, he tenido problemas con mi esposa, he tenido problemas con mis hijos, me despidieron del trabajo, no ha sido un buen mes, y voy a mi casa. Te pido, Señor, que tu presencia vaya conmigo y esté en mi casa, y ahí puedas escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndote: yo voy a ir contigo, y yo te voy a dar descanso, y yo te voy a bendecir de tal manera que todo, dice el versículo 14, te saldrá bien. Eso es lo que queremos. Pero si te das cuenta, todo depende de: Señor, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? Vaya donde vaya. A veces tenemos que salir en esta ciudad peligrosa en la noche, en la mañana, en las balaceras. Eso pasa. No podemos decir que no. Vivimos en México. México en cuestión de seguridad está tremendamente mal. Señor, voy a ir a tal lugar. Que tu presencia vaya conmigo, que tu presencia vaya conmigo, que tu presencia me guarde, que tu Espíritu Santo me cuide, y verdaderamente Dios va con nosotros. Amén. Versículo 15. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Señor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, Señor, que yo me vaya si tú no estás conmigo? Necesito que vayas conmigo. Versículo 16. ¿Cómo se sabrá
que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros, fíjate lo que dice, tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Fíjate el valor que le estaba dando Moisés a la presencia de Dios. Y decía: Señor, es que no es esta vara, no es el tabernáculo, no es el arca, no es nada de eso. No es que somos judíos, no es la circuncisión, no es que todos los judíos traemos un gorrito, no es cómo nos vestimos los judíos o cómo se visten las mujeres judías. No, nada de eso nos separa de la gente. Lo que nos hace diferente a las personas es tu presencia. Tu presencia. Y por eso es tan importante que tú y yo sepamos: lo que me separa a mí de todas las demás personas es la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios va conmigo, yo tengo que ser el mejor vendedor, yo tengo que ser el mejor estudiante, yo tengo que ser el mejor empleado, yo tengo que ser el mejor jefe, yo tengo que ser el mejor empresario. ¿Por qué? No por lo que yo sepa, no por lo que yo soy, no por lo que sé hacer, sino porque su presencia va conmigo. Y yo sé hacer lo mismo que hace la otra persona, pero conmigo va la presencia de Dios. Y eso es lo que decía Moisés: Señor, es que si tú no vas, de nada sirve, porque la única diferencia es que tu presencia va con nosotros. El pueblo de Israel no era un pueblo bélico, habían sido esclavos 400 años. Tenían mentalidad de esclavo. ¿Qué sabían hacer ellos? Hacer ladrillos, construir casas, construir pirámides, construir monumentos. Es lo que ellos hacían. ¿Eso de qué sirve en la vida? Y por eso Moisés dice: aquí tengo un montón de constructores, pero no tengo a nadie que sepa pelear contra los pueblos. Pero si tú recuerdas, la última vez que necesitaron pelear, venía el pueblo de Egipto para matarlos, y el que peleó por ellos fue Dios. Porque dice que todo el pueblo de Israel cruzó por el mar como si fuera a tierra seca. Dice que 2 paredes de agua estaban a la derecha y a la izquierda. Cruzaron el mar, y cuando voltearon y venía el pueblo egipcio a derrotarlos, el agua volvió y hundió a todo el pueblo egipcio. ¿Quién peleó? Dios. Eso es lo que necesitaban. Señor, si tú vas conmigo, tú vas a volver a abrir el agua. Si tú vas conmigo, tú vas a hacer que sucedan los milagros. Si tú vas conmigo, cualquier diagnóstico va a ser transformado. Cualquier cosa que puedan hacer en mi contra va a ser completamente transformada. Tercer punto: la presencia de Dios es el factor más importante en tu vida y en mi vida. La presencia de Dios es el factor más importante en tu vida y en mi vida. Necesitamos ese factor en nuestras vidas. No salgas de tu casa si la presencia de Dios no va contigo. Porque aun si tuvieras un accidente en la carretera, en el coche, en el tránsito, en la ruta, sepas que Dios va contigo, que Dios está contigo y que nunca te abandonará. Amén. Sigamos leyendo, versículo 17. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Versículo 18. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Moisés solamente estaba centrado en algo, en la presencia de Dios. Yo quiero tu presencia. Todo esto el Señor me lo puso en mi corazón, porque hace unas semanas que vino el pastor Sebastián, me emocionó tanto, me llenó tanto el hecho de que la pastora dijo: puedo sentir la presencia de Dios en este lugar. Y la presencia de Dios no es por la alabanza, no es por la predicación, no es por cómo predique yo, no es por el lugar, nada de eso. Lo más importante es que en este lugar siempre permanezca la presencia de Dios. Siempre, siempre. Que en tu vida, que en tu casa, que en tu matrimonio, que con tus hijos, que con las personas que te rodean, la presencia de Dios esté transformando por completo. Eso es lo que necesitamos. Mi cuarto punto es lo que Dios le acaba de decir a Moisés: bueno, Moisés, ciertamente yo voy a ir contigo. ¿Qué es lo que anhelas?
¿Qué es lo que quieres? Mi cuarto punto es: Dios hará lo que le estás pidiendo. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, entonces podemos pedirle al Señor. Jesús lo dice en Juan capítulo 15: si tú obedeces mis mandamientos, si caminas en mis mandamientos, puedes pedirme lo que sea y yo lo voy a hacer en tu vida. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando anhelamos la presencia de Dios, cuando estamos diciendo: Señor, bendíceme, entonces hay una respuesta de Dios: yo voy a hacer lo que me estás pidiendo. Señor, si tu presencia va conmigo, quiero que bendigas mi negocio. Señor, si tu presencia va conmigo, quiero que restaures mi matrimonio. Sabes, hay una verdad importantísima. Si nosotros no buscamos la presencia de Dios para restaurar nuestros matrimonios, para que nuestros matrimonios caminen de la manera correcta, nuestros matrimonios nunca van a caminar de la manera correcta sin la presencia de Dios. No, porque Dios no te ha llamado a tener un matrimonio como los del mundo. Dios no te ha llamado a tener un negocio como los del mundo. Dios no te ha llamado a ser cualquier persona. Dios te ha llamado a que seas luz a las naciones. Pero esa luz solamente se puede con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y por eso cuando anhelamos su presencia y decimos: yo necesito tu presencia, Señor, tú eres el centro, tu presencia es el centro, entonces Dios dice: pídeme lo que quieras y yo lo voy a hacer en tu vida. Pídeme lo que quieras, porque si mi presencia va, cosas poderosas suceden. Hay una parte más adelante en la historia de Moisés muy interesante. Resulta que el pueblo de Israel se enojó, porque siempre las personas se enojan con los líderes. Los líderes tienen la culpa de todo. Y entonces van y le dicen: Moisés, a ver, ¿quién te puso a ti como nuestro líder? Si todos aquí somos iguales. Como muchas personas creen, aquí todos somos iguales, y no es cierto. La Biblia es clara cuando dice que Él es quien pone a las autoridades, aún a las más complicadas. Qué tremendo, qué tremendo. En un país donde estamos a punto de tener elecciones, ¿a quién va a poner Dios? ¿Y para qué lo va a poner? Sabes, en una ocasión es interesante una profecía que se da acerca de un emperador del imperio medo-persa. Y Dios dice: Ciro, mi siervo, yo lo he escogido. Era un emperador de un imperio horrible, de una dinastía espantosa. Pero Dios, mucho antes de que él fuera emperador, Dios lo había escogido para gobernar, porque él iba a liberar al pueblo de Israel. Pero no era una persona buena, porque muchas veces Dios no escoge a personas buenas para ponerlas en posiciones de autoridad. Dios las escoge por su plan y su soberanía. Pero bueno, Dios escogió a Moisés, Dios escogió a Aarón como el sacerdote, y el pueblo se empezó a quejar. Y no falta por ahí algún líder chismosillo que empezó por ahí a levantar grilla y empezar a decir: no, pues, ¿por qué no quitamos a Aarón? Tú eres más capaz, tú sabes predicar más bonito, tú sabes liderar mejor, tú eres más picudo, tú sabes más. Y entonces pues esa persona se le infló el pecho. Cuando te dicen eso, se te infla el pecho. Y entonces, pues sí, vamos a decirle a Moisés: pues ¿quién lo puso a él? A ver, ¿quién lo puso a él? Y Moisés sabía algo importante. Y Moisés le dice: miren, hagamos algo. Vamos a traer una vara de cada una de las tribus. De la tribu de Rubén, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Neftalí, de las 12 tribus. Traigan una vara, una vara así con la que se apoyan para caminar, y vamos a meterlas a la presencia de Dios. Y que en la presencia de Dios, Dios diga quién es el escogido. Fíjate cómo Moisés no defendió: no, a mí me tienen que hacer caso y a mí me tienen que obedecer. No, Moisés conocía quién lo había puesto. Moisés sabía que la presencia de Dios iba con él. Tomaron las 12 varas, incluida la vara de Aarón, de la tribu de Leví, y las metieron todas con su nombre grabado a la presencia de Dios. Vamos mañana y que Dios escoja a quien tiene que gobernar.
Fueron al otro día, sacaron las varas, pero resulta que la vara de Aarón, dice la palabra de Dios, que había reverdecido, que a esa vara muerta le había salido un retoño, que a esa vara muerta le había salido una almendra. Retoñó en una sola noche en la presencia de Dios hasta dar un fruto. Entonces Dios dijo: es Aarón al que yo escogí. Y eso es lo que pasa cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Quiero decirte, tú no tienes que defenderte. No pierdas tu tiempo defendiéndote, porque si tú pierdes tu tiempo defendiéndote, no vas a permitir que Dios sea el que te defienda. Y el que te tiene que defender es Dios. ¿Por qué? Porque Dios te puso en ese lugar. Entonces, pues mira, yo sé que Dios es el que me va a defender. Una noche en la presencia de Dios hizo que una vara muerta de repente le salió un brote verde, retoñó, florecita, dio fruto, una almendra en una noche. Un árbol en la tierra tarda mucho para hacer eso. Un almendro tarda mucho, años para que eso suceda. Pero en la presencia de Dios bastó una noche. Lo que tú necesitas para que tu matrimonio reverdezca no es pegarle con un sartén más grande a tu esposo. No, es entrar a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios todo reverdece. En la presencia de Dios nuestros hijos reverdecen. En la presencia de Dios nuestros negocios reverdecen. En la presencia de Dios nuestro cuerpo reverdece, nuestra mente. Mi esposa habló la semana pasada derribando la ansiedad, derribando la depresión, derribando la angustia. ¿Qué necesitas para ser libre? Necesitas la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Amén, amén. Necesitamos la presencia de Dios. Estás pasando por tiempos de enfermedad, de depresión, de angustia. Necesitas como esa vara meterte a la presencia de Dios. Cuarto punto: pídele al Señor lo que quieras y te será dado. Mateo 7:7 dice: pide y recibirás, toca y la puerta se te abrirá, busca y encontrarás. Versículo 19 de Éxodo 33. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad. ¿Dios es bueno, sí o no? ¿Dios es bueno? Di conmigo: Dios es bueno. Dios siempre va a ser bueno. Normalmente esa frase se usa cuando todo está saliendo bien en mi vida, cuando recibí un milagro. Dios es bueno. Pero aunque no recibas el milagro todavía, aunque las cosas no estén saliendo bien, Dios es bueno. Aún en el peor de los momentos, aún en la peor de las circunstancias, Dios sigue siendo bueno. No ha cambiado. Dios nunca dejará de ser bueno. Pero fíjate la diferencia. Aquí está diciendo no que Dios es bueno, sino dice: haré pasar delante de ti toda mi bondad. Y eso es distinto. Dios no cambia, Él es bueno siempre. Pero es distinto que Dios sea bueno a que Dios de pronto te haga pasar su bondad delante de ti y te muestre su bondad, y te muestre su amor, y te muestre su misericordia. Es diferente. Pero cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios, cuando nosotros estamos buscando la presencia de Dios, y es nuestro objetivo: Señor, yo quiero ir en esta vida, pero que tu presencia vaya conmigo en cada paso, en cada día, lunes, martes, miércoles, no solo el domingo, jueves, viernes, sábado. Que tu presencia sea la que transforme esta ira que tengo adentro, esta amargura que tengo adentro, esta falta de perdón. Mi hermano, sin Cristo estamos perdidos. Sin la presencia de Dios estamos completa y totalmente perdidos. Necesitamos su presencia. El Señor respondió, versículo 19: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre.
Yahweh. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Dios es misericordioso, sí. Dios es compasivo, sí. Dios es bueno, sí. Pero fíjate cómo dice: pero mostraré mi bondad, mi compasión y misericordia a quien yo quiera. A quien yo quiera. Wow. Qué interesante, qué importante es aprender a decir: Señor, muéstrame tu bondad, muéstrame tu misericordia, muéstrame tu gracia, muéstrame tu perdón. Necesito ver tu gloria. Quinto punto: Dios te mostrará su bondad. Cuando estamos buscando su presencia, encontraremos su bondad. Mi hermano, la clave de una vida plena, la clave de una vida exitosa es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Necesitas la presencia de Dios. Hay áreas de tu vida que necesitan ser transformadas, al igual que la mía. Pero en ese momento, Señor, necesito tu presencia. Necesito tu bondad. Necesito de ti, Señor. Termino con esto, versículos 21 al 23. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Y ese es mi quinto punto: párate cerca del Señor. Párate cerca de tu Padre Celestial. Esta es la palabra que Dios le dice a Moisés: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Y después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Mi quinto punto es: párate cerca de Dios. Párate cerca de Dios. Párate cerca de Dios, porque no sabes lo que puede pasar cuando estás cerca de la presencia de Dios. Hay cosas poderosas que suceden. Mi hermano, hay cosas poderosas que están empezando a suceder en nuestra iglesia. Estamos empezando a escuchar de cosas gloriosas. Y quiero decirte que cosas aún más gloriosas van a suceder. Más gloriosas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si queremos que la bendición de Dios nos salpique? Pues pégate al Señor. Párate lo más cerca. Jacob, cuando quería ser bendecido por Dios, dice que se le prensó de la pierna y dijo: Señor, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y agarró la pierna del Señor. Y el Señor le decía: suéltame, suéltame. Y decía: no, bendíceme. ¿Y sabes cuál fue la bendición de Dios? Dios tocó el muslo de Jacob. Y dice que en ese momento quedó herido en el muslo. Y de ahí, empezó a renguear. Se volvió una persona coja. Se volvió una persona coja. Esa fue la bendición de Dios. ¿Cuál era la bendición de Dios? Que ahora Jacob iba a tener que usar ese bastón para caminar. Y ese bastón siempre le iba a recordar quién iba con él. Dios va conmigo. Dios va conmigo. Su presencia está conmigo. Dios le dijo a Jacob: Jacob, ya no será tu nombre Jacob, tu nombre será Israel. Tú eres otra persona completamente diferente. Y la vida de Jacob, a partir de ese momento, Jacob ya era rico. Bueno, Jacob tenía 4 esposas, 4 mujeres. Tenía 12 hijos. Tenía ovejas, tenía ganado, tenía siervos. Era un hombre rico. Se había ido con nada y Dios lo había prosperado. Pero eso no era lo que buscaba Jacob. Porque Jacob pudo haber dicho: pues soy muy rico. Pero no, él quería la bendición de Dios. Él quería la presencia de Dios. Y eso es lo que obtuvo: un bastón que le recordara siempre: Dios, tú estás conmigo. Dios, tú estás conmigo. Hay momentos en la vida difíciles, complicados, que nos van a recordar cómo Dios siempre estará conmigo. Pablo le dijo lo mismo al Señor: Señor, quítame esto. Y Dios le dijo: no te lo voy a quitar, porque mi gracia es suficiente. Y
si te lo quito, te vas a olvidar de mí. Y muchas veces en nuestras vidas hay cosas que Dios permite y Dios deja para que siempre podamos depender de Él y siempre recordemos que Él está con nosotros. Ahí hay cicatrices en nuestro corazón, cosas que pasaron en nuestra vida que ahí van a seguir, solo para recordarnos: yo estuve contigo en ese momento, yo estuve contigo en ese momento. Quinto punto: párate cerca de Dios. El apóstol Juan, el apóstol amado, dice la palabra de Dios que en la última cena recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Quería oír su corazón. Jesús, ¿qué tienes para decirme? Pedro, que estaba a lo lejos en la cena del Señor, le dijo: pregúntale, ¿quién es el que lo va a traicionar? Tú estás ahí cerquita. Y ahí cerquita Jesús no tiene que gritar. Ahí cerquita Jesús le dice: el que moje el pan conmigo, ese es. Y ahí fue que Judas fue descubierto como el que lo iba a traicionar. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, aprendemos a escuchar su voz. Y el problema más grande que podemos tener es venir a la iglesia y no estar cerca de Dios. Eso sería lo más devastante. Llegar con Dios un día y decirle: Señor, fui todos los domingos a tu iglesia, a Plenitud de Vida. El pastor predicaba como no tienes idea, Señor. Nos dormía a todos. Y Jesús dice: ¿sabes qué? No me acuerdo de ti. ¿Cómo, Señor, que no te acuerdas de mí? Yo servía los domingos en la iglesia. No me acuerdo de ti. Pero, Señor, yo de verdad, Señor, estaba todos los domingos. Y esa historia es bastante interesante, porque esas personas servían a Dios, pero no estaban cerca de Dios. Tenían una religión de ciertos conceptos, preceptos y cosas que tenían que hacer. Para ir a la iglesia me tengo que portar bien, bien bañadito, bien arregladito, bien peinadito, hacer como que yo no me peleo con mi esposa, llegar, entramos de la mano a la iglesia, nos vamos y nos agarramos de la mano, ya 2 cuadras después ya nos soltamos, pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es verdaderamente que te pares cerca de Él y que verdaderamente digas: Señor, lo que necesita mi matrimonio no es terapia, es tu presencia. Lo que necesita mi economía no es una mejor administración, es tu presencia. Porque tu presencia es la que me va a llevar a algo mejor. Porque tu presencia es la que va a transformar mi vida. La presencia de Dios. Por eso tenemos que estar cerca de Dios y aferrarnos a Él y a decir: Señor, yo necesito tu presencia. ¿Qué pasa? ¿Un alcohólico no sabe que es alcohólico? Puede hacerse, pero cuando ha visto su vida deteriorada, cuando empieza a tener alucinaciones, cuando ha perdido su matrimonio, su economía y sus hijos, ¿todavía duda de que es alcohólico? No, no lo duda. El problema es que no lo puede dejar. Pero ya estuvo internado en un lugar, ya tomó terapia, ya pasó esto, ya pasó aquello. Sí, pero hasta que la presencia de Dios no entra, mete su mano y toca lo que tiene que tocar, hasta ese momento hay cosas que no cambian. Sabemos cuando estamos haciendo mal, pero el problema es que muchas veces no podemos cambiar. ¿Nunca has dicho o nunca has oído a alguien con la excusa: así soy, así he sido, así era mi papá y así era mi abuelo y así voy a ser siempre? Simplemente una justificación. Sabe que está haciendo mal, pero el problema es que no lo puede cambiar, porque el ser humano no se puede cambiar así. No podemos. Nuestra excusa, nuestro pretexto es el que quieras. Pues así siempre he sido, sí, pero el que así siempre haya sido no quiere decir que así te tienes que quedar, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado
y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Quiero decirte, la promesa de Dios para este día, si tú anhelas su presencia, si tú buscas su presencia, la promesa de Dios para ti es: mi presencia irá contigo, te dará descanso y todo te saldrá bien. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor.